Entonces, aquí señalando esto, vamos a indicar que el Banco Central y el gobierno de la República Dominicana continúan haciendo los ajustes a sus estimaciones del crecimiento de la economía. Recuerden que el año pasado decían que este año iba a crecer la economía en 4.75%. Nosotros aquí en Consulta Económica le dijimos que no iba a crecer 4.75%. Luego ellos corrigieron, dijeron que iba a crecer 4.5%. Le señalamos que no iba a crecer 4.5% este año el Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional dijo que íbamos a crecer 4%, lo publicó en sus pronósticos, World Economic Outlook, y le dijimos que eso no es correcto. Pues el gobierno ahora dijo que iba a crecer la economía dominicana entre 3.5 y 4%, le dijimos que no. Tampoco, que no va a crecer ese nivel, y ahora dijeron 3.5%. Y nosotros hoy acá en Consulta Económica le decimos que tampoco será 3.5%. Para poder crecer 3.5%, habría que crecer a una tasa promedio entre mayo y diciembre de un 4%. Entre mayo y diciembre tendría que crecer la economía dominicana entre 4% promedio para que pueda la economía crecer un 3.5%. La probabilidad de eso es mayor que cero, pero muy baja, es extremadamente baja. De tal manera que es lo más probable que pueda ocurrir, un crecimiento entre 2.5 y 3%. Si al final crece 3.1, 3.2, sería algo extraordinario. Es decir, que lo más probable que quede es en ese entorno, entre 2.5 y 3% el crecimiento de la economía, tal como señalamos a principio de año. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un entorno internacional complicadísimo. La Reserva Federal esta semana dio a conocer lo que son sus proyecciones de crecimiento para la economía de los Estados Unidos y dice que va a ser 1.4%. Un crecimiento de 1.4%, sabiendo la relación existente a largo plazo entre la República Dominicana y Estados Unidos, que por cada punto que ellos crecen, República Dominicana crece 2 puntos. Si ellos crecen 1.4, República Dominicana crecería 2.8%, que es algo más razonable. Si República Dominicana crece en los próximos meses alrededor de 3%, quedaría alrededor de 2.8% el crecimiento de la economía. De tal manera que volvemos a caer en el rango que va del 2.5 al 3%. Vuelvo y digo, podría ser 3.1, podría ser 3.2, pero no sería lo más probable. Lo más probable es que quede más en ese entorno del 3% hacia la baja. Ese sería el crecimiento. ¿Por qué decimos esto? Hay un entorno internacional complicado y además una situación interna que también uno puede señalar que con esas altas tasas de interés pues se mantendría relativamente bajo el ritmo de crecimiento. Y esto ha llevado a las autoridades, a pesar de que en Consulta Económica no está de acuerdo, pero ha llevado a las autoridades monetarias a ejecutar nueva vez una nueva inyección de liquidez. Una nueva inyección de liquidez por 81.000 millones de pesos. Es la inyección de liquidez a una tasa del 9% por 2 años. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque lo que hemos estado observando es un cambio de régimen de política monetaria, desde un régimen donde tenemos una política monetaria basada en metas de inflación, donde había mucha estabilidad no solamente de la tasa de inflación, sino de la tasa de cambio, de las tasas de interés, el crecimiento de la economía. Era una economía muy estable. 2012-2020, ese periodo de metas de inflación, un periodo donde los agentes económicos sabían muy bien cómo reaccionaba el Banco Central. Había una regla muy específica donde se minimizaba la volatilidad de las variables macroeconómicas, donde se tomaba en consideración las desviaciones con relación a la meta de inflación, las desviaciones con relación a la meta del producto o meta o objetivo del producto, porque no necesariamente es una meta explícita lo que tiene el Banco Central, pero sí, sin lugar a dudas, hay un objetivo, hay un interés de parte del Banco Central de que se alcance cierto nivel de Producto Interno Bruto. Y esto, del 12 al 20, pues ustedes lo ven, las gráficas de las diferentes variables, y se ve que la volatilidad es relativamente baja. Bueno, ¿qué sucedió después del COVID? Después del COVID hay un cambio de régimen de política monetaria. Y voy a escribir de esto el lunes. El lunes pueden esperarlo, mi artículo en Diario Libre, y también acá se publica sobre ese tema, el cambio de régimen de política monetaria. Después, ¿qué sucedió después de la pandemia del COVID? Primero hubo una inyección de liquidez fuerte
en marzo, a partir de marzo del año 2020, a partir de marzo del 2020 hasta diciembre, una inyección de más de 200.000 millones de pesos, más de 200.000 millones de pesos, una super inyección de liquidez como hicieron otros bancos centrales. Otros bancos centrales ejecutaron política no convencional, política monetaria no convencional, como la que sucedió en la crisis del 2009, como sucedió 2008-2009, como sucedió en la crisis 2010-2012, en la zona euro, política monetaria no convencional. En el caso de República Dominicana, al igual que otros países, después del COVID, ahí en medio del COVID, después que comenzó el COVID, comenzó una política monetaria no convencional. Pero después se aplicó una política monetaria restrictiva, se logró reducir la tasa de inflación. Pero, ¿qué sucede? Ya en el año 2023, la economía estaba creciendo 1.2, 1.3, 1.4% en ese primer semestre del año. Y ante esa situación, ahí el gobierno, a través del Banco Central, decide tratar de estimular la actividad económica y viene con otra inyección, una segunda inyección de liquidez de casi 200.000 millones de pesos en mayo del año 2023. Comienza a ejecutarse a partir de junio de ese año. La economía comienza a acelerarse un poco, pero no es que llega a un ritmo de crecimiento del 4% como tendría que crecer para que tengamos este año 3.5% de crecimiento. En ese momento sería un crecimiento de alrededor de 2.4, 2.5% sería el crecimiento en ese momento. De tal manera que hay un aumento del ritmo de crecimiento, pero no es algo desbordado totalmente. Esa sería la segunda inyección de liquidez. La tercera inyección de liquidez fue en noviembre del año 2024. Ahí también comenzamos a ver una desaceleración de la economía y vuelve y se colocan 35.000 millones de pesos y se dirigen al sector construcción. Se dirigen al sector construcción a tasa de interés subsidiada, 35.000 millones de pesos. Y ahora, en junio del año 2025, se colocan 81.000 millones de pesos. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué significa eso? Fíjense que eso es una política monetaria zigzagueante. ¿Por qué? Porque en marzo del 2020 se inyecta liquidez, pero comienza a sacarse esa liquidez ya a partir del año 2021 y se acelera ese retiro de liquidez en el año 2022. Se retira mucha liquidez para apreciar la tasa de cambio que se había depreciado de 53 a 58 en el año 2020. Entonces viene una apreciación de la tasa de cambio muy brusca por el retiro de liquidez. Eso desacelera la actividad. Cuando se desacelera la actividad, entonces en el 23 viene de forma zigzagueante y se inyecta liquidez otra vez. Pero esa inyección de liquidez, ¿qué produce? Produce una presión en el mercado cambiario. ¿Cuál es la reacción del Banco Central? Entonces viene y comienza a vender reservas internacionales. Comienza a vender reservas internacionales para que no se le vaya de las manos la tasa de cambio. Pero al vender reservas internacionales, ¿qué ocurre con esto? Saca peso de circulación. Lo que había inyectado a una tasa de interés subsidiado beneficia únicamente a aquellos que están recibiendo esos préstamos. Sin embargo, como sube la tasa de interés porque está retirando al colocar dólares en la economía, retira pesos, sube la tasa de interés para todo el mundo, excepto para los que se beneficiaron con un financiamiento al 9%. Entonces, esa subida de la tasa de interés tiende a reducir la tasa de crecimiento en el año 2023. Pero esto genera entonces mayor volatilidad de la tasa de cambio. Si ustedes ven la volatilidad desde el COVID para acá, que es el cambio de régimen de política monetaria versus el primer periodo de metas de inflación, es 4 veces la volatilidad. La volatilidad de la variación cambiaria es 4 veces más ahora que lo que se registró el periodo anterior del 2012 al 2020. O sea, para que ustedes tengan una idea, es muchísimo más difícil ahora pronosticar. De hecho, esta semana subió más de 25 centavos el peso, la cotización del peso frente al dólar, más de 25 centavos de un día para otro. Lo que subía antes, oigan bien, ¿cuánto subía mensualmente la tasa de cambio? Subía entre 12 centavos y 15 centavos de peso. Ahora en un día puede subir 25 centavos, puede subir 50 centavos, como puede bajar también un peso. Entonces, esa inestabilidad, si usted se fija, usted ve la gráfica, usted ve una gráfica donde antes, 2012, 2020, parecía un plato, con pequeñas variaciones, donde si yo tomo claramente el promedio y la varianza de esa, o volatilidad de esas variaciones, muy pequeña. De repente vienen las inyecciones de liquidez, 2020, 2023, 2024 y ahora 2025, y se dispara la volatilidad cambiaria.
Eso hace que los agentes económicos digan, en primer lugar, yo voy a posponer esto en términos de inversión. ¿A qué momento? Cuando el Banco Central salga con sus emisiones a tasa, con su inyección de liquidez a tasas de interés extraordinariamente bajas. Cuando él salga con esa inyección, yo voy a mi banco y trato de conseguir el dinero. Pero si en ese momento no tengo el proyecto, pero salió el financiamiento, yo lo trato de utilizar un esquema de arbitraje. Usted me dirá, no, eso no está prohibido, eso no está autorizado, eso está prohibido. No, eso no es así. Porque yo conozco personas que efectivamente han conseguido 100, 200, 300 millones de pesos, lo toman al 9% y lo invierten en un instrumento financiero al 12%. Y eso hace que entonces se tenga ahí un proceso de arbitraje que no aporta al crecimiento de la economía. Esos son elementos que tienen que tomar en cuenta las autoridades monetarias. Nosotros aquí le señalamos que no era conveniente continuar con esa política que es zigzagueante, que es claramente subóptima. ¿Por qué es subóptima? Porque perjudica a un grupo. Los agentes económicos no son homogéneos. No todo el mundo tiene el mismo acceso a ese financiamiento subsidiado del Banco Central. Hay un grupo que es gigantesco en la sociedad que luego al final va a tener que pagar una mayor tasa de interés y va a tener que enfrentar una mayor tasa de cambio. En consecuencia, ese se va a perjudicar. Va a beneficiarse un pequeño grupo que incluso puede hacer arbitraje o puede tener acceso a financiamiento a tasa de interés subsidiada para poder hacer su proyecto o hace arbitraje como quiera, y otros van a tener que pagar una mayor tasa de interés. Fíjense que eso es subóptimo porque perjudica a un segmento importante de la economía y además distorsiona el proceso de asignación de los recursos. Pero además de ser zigzagueante y de ser subóptimo, es inconsistente. ¿Por qué? Porque se sabe que eso va a tener consecuencias, por ejemplo, sobre la tasa de cambio, que la va a aumentar. Ustedes verán en los próximos días, lo estamos diciendo aquí en Consulta Económica, la tasa de cambio va a subir. Si tú me dices, no subió, porque vendió entonces reservas. Si vende reservas, entonces usted sabe lo que va a suceder, va a sacar peso de circulación, la tasa de interés no va a bajar e incluso pudiera subir la tasa de interés y perjudica a quien no consiguió ese préstamo subsidiado. Esa volatilidad, esa locura, óiganme, no genera nada bueno para la economía. Pospones las decisiones de inversión. Si tú pospones las decisiones de inversión, la economía crece menos, no solamente en el presente, sino en el futuro. De tal manera que nosotros le hemos recomendado a las autoridades monetarias que vuelvan al régimen de política monetaria anterior, un régimen de política donde había mayor estabilidad, donde había mayor confianza, había mayor credibilidad, donde la política monetaria no era zigzagueante, donde la política monetaria se acercaba más al óptimo y donde la política monetaria era consistente. Consistente significa que tú sabías que se había tomado la decisión óptima y que tú lo podías mantener. Ahora esto es inconsistente porque se toma una decisión que parecería óptima porque tú le estás dando financiamiento a la economía, tasa de interés del 9%, y tú vas con eso a estimular la economía, pero luego va a provocar eso un cambio hacia atrás, un retroceso de la medida. Por lo tanto, no es consistente porque lo que tú piensas que es óptimo hoy ya no será óptimo mañana. Lo echas hacia atrás. Y eso te genera a ti una caída de la actividad económica porque tú decides posponer tus inversiones. Eso es negativo. Negativo. Lamentablemente aquí en Consulta Económica se le advirtió al Banco Central. Lo hizo como quiera. Tomó la decisión de los 81,000 millones de pesos. ¿Cómo nosotros hubiésemos estimulado el crecimiento de la economía? A través de la política fiscal, a través de que el sector privado atraiga capitales, a través de que esos capitales aquí no se le cobre impuestos sobre los ingresos por intereses, a través de que se modifique el reglamento de evaluación de activos, a través de que esa inversión que se cree, a través del traslado de recursos que están en la banca en inversión productiva, se estimule porque aumente la tasa de depreciación de esos activos, de tal forma que pueda reducirse el costo del capital y que al mismo tiempo se elimine todas esas trabas que existen hoy día y que impiden al sector privado poder ejecutar sus proyectos. La permisología tiene un costo enorme, no solamente económico, sino sobre todo transaccional por el hecho de que tarda muchísimo para que te aprueben un proyecto. República Dominicana puede crecer muchísimo más y de forma más sostenida sin esa política monetaria de este nuevo régimen de política monetaria inconsistente, de política monetaria subóptima, de política monetaria zigzagueante. Volvamos otra vez
a la política monetaria anterior, volvamos otra vez a la política monetaria de estabilidad, a la política monetaria que permite la credibilidad, donde no hay cambios continuos. Un día amanece blanco, otro día amanece negro y así sucesivamente. No, volvamos a la estabilidad, a la credibilidad, a la confianza. ¿Para qué? Para que los agentes económicos puedan asignar sus recursos de una forma oportuna y adecuada y que maximicen el aporte al desarrollo económico de nuestra nación y se pueda generar un ritmo económico ya cercano al potencial del 5%. Ahora, lo que habremos hecho con esta medida de 81,000 millones de pesos, esa nueva inyección de liquidez, ustedes verán, será simplemente un elemento transitorio en términos de aporte que pueda tener a la demanda agregada, luego subirá la tasa de cambio, subirá la tasa de interés, bajarán las actividades productivas y volveremos a estar en la situación anterior. ¿Con ganando qué? Simplemente algo muy transitorio, beneficiando a un pequeño grupo que son los que tienen acceso a estos financiamientos subsidiados, pero perjudicando a las grandes mayorías del pueblo dominicano.